Buenas noches, América. Ha pasado un tanto desapercibido, pero por si no lo advirtieron, esta semana en Cuba, Miguel Díaz-Canel recibió a la que ha sido hasta ahora alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, así como vicepresidenta de la Comisión Europea, la señora Federica Mogherini. La reunión cordial, según el diario oficialista Granma, se desarrolló en el marco del segundo Consejo Conjunto Cuba-Unión Europea, durante el cual se abordaron el buen estado, continúa Granma, de las relaciones bilaterales entre los países del bloque y la isla. Según la diplomacia comunitaria, Cuba es un socio crucial para ellos porque puede servir como un puente con los países de América Latina y el Caribe. ¿Un puente? Habría que recordar que esta gran cordialidad se produce con un país con carencias democráticas evidentes. Tiene un partido único, no hay libertad de expresión y las voces disidentes son reprimidas por el simple hecho de manifestarse. Europa y España en particular siempre ha tenido una relación hipócrita con Cuba, a la que, a pesar de la falta de libertades a las que están sometidos los cubanos, ha tratado con guante de seda diplomática, mirando para otro lado cuando no fomentando inversiones extranjeras en el sector turístico y mirando a las figuras de sus mandatarios, especialmente a los Castro, como esos líderes románticos de una trasnochada revolución que no fue y que Europa parece no querer ver. La Unión Europea debería ser más contundente con esa falta de democracia en Cuba, más cuando el principal problema político y humanitario que hoy tiene América Latina viene auspiciado por el apoyo del régimen a Maduro en Venezuela. Puente no, señora Mogherini, más bien exigencia para dejar libre a Venezuela y permitir que en Cuba haya una democracia real. Son las 8 en Bogotá, Lima, Quito, las 9 en la costa este de Estados Unidos y las 10 en Buenos Aires y Santiago. Y esto es cuestión de poder. Bienvenidos. Hoy en el programa, Estados Unidos conmemora a las víctimas de los atentados del 11 de septiembre, una fecha que cambió el mundo para siempre. En Israel, el primer ministro Benjamin Netanyahu promete anexar el Valle del Jordán si gana las elecciones. ¿Es posible? 3 meses después de los compromisos asumidos con Bachelet, el régimen de Maduro sigue violando los derechos humanos en Venezuela. Precandidatos demócratas se alistan para tercer debate. ¿Qué esperar? Victory is winning for our country. Hoy comienza un cambio de régimen político. Desde nuestros estudios en Washington, la opinión, el análisis y las voces que nos ayudan a comprender nuestro mundo. Es cuestión de querer, es cuestión de poder. Comenzamos y lo hacemos con algunas cuestiones de la actualidad que nos han llamado la atención, a las que les queremos poner notas al pie o comentarios de los expertos. La primera, los datos del Departamento de Trabajo que ha hecho públicos el Washington Post. Un análisis que pone de relieve la importancia de las minorías en Estados Unidos y cómo crecen. Por primera vez desde los años 70, la contratación, las nuevas contrataciones laborales superan las de las minorías a las de los blancos. Minorías que incluye hispanos, latinos, afrodescendientes, incluso las mujeres consideradas como minorías laborales. Por primera vez, y crecen por el cambio generacional que se está produciendo en Estados Unidos y impulsados por la incorporación de la mujer en el mercado laboral. Es una fotografía, un dato que muestra el imparable cambio demográfico que se está produciendo en Estados Unidos. Otra cuestión de la actualidad nos va a llevar mañana a poner la atención informativa en Houston, Texas, donde se va a llevar a cabo el segundo debate de los aspirantes a la nominación demócrata. Hoy hay 20 candidatos, pero solo 10 van a participar en ese debate porque la dirección del partido ya dejó claras las normas y hay 2 que son bien exigentes. Estos 10 lo han conseguido. ¿Cuáles son esas normas? Haber conseguido donaciones individuales de 130.000 personas en 20 estados distintos. Esta es la primera. La segunda, haber superado el 2% en al menos 4 de las últimas encuestas nacionales aprobadas por el Partido Demócrata. Si tienes menos del 2% de intención de voto de popularidad, quedas descalificado. ¿Quiénes son esos candidatos? Ahí tienen las fotos. Lógicamente, el ex vicepresidente Joe Biden, el senador Cory Booker, el alcalde Pete Buttigieg. También quien fue secretario de Vivienda con Obama, Julián Castro, las senadoras Kamala Harris
Amy Klobuchar, el representante por el estado de Texas, Beto O'Rourke, representante local, así como el senador Bernie Sanders o Elizabeth Warren, también senadora, y el empresario Andrew Yang. Son los candidatos que mañana se van a enfrentar a ese debate. Un debate que genera interés informativo porque poco a poco se cierra la lista. Saludamos a Ricardo Amado, profesor de la Universidad George Washington. Profesor, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. ¿Cómo llegan estos 10 candidatos al debate? Muchas gracias a ustedes, como siempre, por la oportunidad. Mira, algunos llegan con menos oxígeno que otros. Creo que lo primero que hay que destacar es que hay 3 candidatos que se están prácticamente devorando el oxígeno de la discusión entre Biden, Sanders y Warren. Es de lo que hablan los medios, es de lo que hablan las redes, es de lo que hablan los analistas, es de lo que hablan las encuestas. Kamala Harris, que en el primer debate estuvo muy fuerte, pareciera haber perdido algo de fuerza. Pete Buttigieg, nunca sé si lo pronuncio bien, también pareciera haber perdido fuerza. Y bueno, y lo que vamos a ver en este debate, entre otras cosas, es si esto es una competencia solo de 3, en la que el Partido Demócrata invita a otros, porque esas fueron las reglas, o si realmente pudiera haber más de un candidato contendiendo realmente. ¿Cuáles van a ser los temas centrales de este tercer debate? Mira, hay, más allá de la agenda que los debates plantean, siempre, digamos, hay varios temas que tenemos que tomar en consideración que son transversales a la agenda de problemáticas de los ciudadanos. Uno de los temas que tenemos que observar en la conversación que produce el debate es de qué manera enfrentan a Trump. Algunos candidatos han decidido, digamos, enfrentarlo con fuerza, hasta con cierta virulencia, casi que en el mismo estilo de él, y hay otros que parecieran en muchos momentos dedicarse más bien a presentar sus propias propuestas y hacer un contraste, en todo caso, más implícito. Eso por un lado. Por otro lado, hay temas, lo que vamos a ver en el debate es que hay candidatos que quieren apoderarse de ciertos temas. Bernie Sanders está haciendo un esfuerzo por asegurarse de que el ala más progresista del partido, en temas de salud y en temas prácticamente cualquier otro, él es el que propuso esas cosas primero en el año 2016 y anteriormente, y eso principalmente es una batalla que tiene contra Elizabeth Warren, que está compitiendo una parte del mismo electorado que busca un candidato más progresista. Por otro lado, Joe Biden es un candidato que va a tratar de hacer un contraste desde los hechos. Yo no vengo nada más a presentar planes, y esto también es atacando a Elizabeth Warren, sino que yo hice estas cosas cuando fui vicepresidente. Entonces, esas son algunas de las cosas que con toda seguridad vamos a ver. Un Bernie Sanders tratando de apropiarse de la bandera más progresista y un Joe Biden apropiándose de yo hago cosas y no solamente vengo a prometer cosas. Ahora, mira, al mismo tiempo te digo, la que pareciera tener el fuego, la energía en este momento es Elizabeth Warren. Las movilizaciones que está haciendo, el financiamiento que está consiguiendo, la energía, el entusiasmo que está despertando, probablemente porque en el fondo es la candidata, bueno, no es joven, pero es la más nueva en términos de contiendas electorales de esta magnitud, es ella, y yo creo que hoy es la candidata a vencer. ¿Cree usted que este debate de mañana, el tercero, va a ser definitorio? ¿Qué se va a decidir mañana? No, yo creo que sí hay cosas que quizás no son definitivas en términos absolutos, pero que pueden marcar el destino de la campaña. Uno de los temas que hay que ver es si Elizabeth Warren y Bernie Sanders van a poder seguir teniendo un matrimonio de convivencia amigable. Esto, yo creo que los dos se simpatizan realmente, pero bueno, estamos en una campaña. No sé hasta cuándo va a poder durar esa amigabilidad. Eso por un lado es una de las cosas. La segunda es un Joe Biden muy errático, que por momentos pareciera perder la línea discursiva, pareciera no recordar cosas. Fue una entrevista esta semana, hace poco, donde en un programa de humor el humorista le preguntó que si en verdad estaba perdiendo la cabeza. Entonces, vamos a ver un Joe Biden que tiene que tener un desempeño estelar para garantizar sostenibilidad en sus resultados. Y lo otro que vamos a ver, permíteme insistir, es si hay candidatos que pueden seguir en esta aventura o sencillamente van a decir, la verdad es que no me alcanzó en esta oportunidad y tengo que dedicarme a otra cosa. Yo calculo que hay varios candidatos que después de esto van a decir, no me alcanza. Es el análisis del profesor de la Universidad George Washington, el profesor Ricardo Amado. Señor Amado, gracias. Feliz noche.
Otra cuestión de la actualidad, también en Estados Unidos hoy se celebró el 18º aniversario de los atentados del 11 de septiembre. Más que celebró, se conmemoró esa fecha. Los estadounidenses no olvidan, quieren recordar a las víctimas, pero también a los voluntarios que se dejaron la piel, en muchos casos la salud, en esos atentados y que acudieron rápidos a echar una mano en lo que hiciera falta, sin en muchas ocasiones darse cuenta del impacto que eso iba a tener en sus vidas. Por eso, hoy es un buen momento para saludar a una de esas personas, Ivonne Sánchez. Es miembro de la Fundación Feel Good, que precisamente agrupa a esos primeros voluntarios que acudieron al lugar de los hechos y que han visto marcadas sus vidas. Señora Sánchez, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo han llegado estos voluntarios que forman parte de la fundación en la que usted forma parte al día de hoy, tras 18 años? Nosotros nunca esperamos que fuera de esa magnitud, 18 años después, con las enfermedades y todos estos problemas que afectan y afectaron a las personas que llegaron allí a responder y a ayudar en los esfuerzos de recuperación. Ahora muchos de ellos tienen estos cáncer y otras enfermedades relacionadas en el corazón, en los pulmones, en el hígado. Se muestran todas estas enfermedades que los están afectando y ahora el sistema cardiovascular también. Le quiero preguntar, ya que hablamos de salud y de esa salud en la que ustedes han tenido que lidiar con los problemas que les afectan estos años por la decisión del Congreso de aprobar de manera bipartidista y luego el presidente sancionar recientemente la ley que les garantiza un seguro de salud, una protección de salud hasta el año 2021. Le quiero preguntar, señora Sánchez, si cree que el gobierno ha respondido de la manera adecuada. No. Por muchas razones. Nos tomó 5 años a todos nosotros extender la ley para conseguir más dinero, para apoyar financieramente a las personas que no podían trabajar más porque resultaron afectadas. Hay personal uniformado que resultó afectado de la Cruz Roja, de los bomberos, y no tenían las finanzas para ser tratados en ningún hospital porque no era cubierto. Nos tomó 5 años presentar esto y conseguir una extensión en la ley del World Trade Center. Cuando respondimos como el Departamento de Bomberos, yo estuve ahí y el gobierno por 3 meses nos mintió sobre la calidad y la toxicidad en el aire. Los 2 edificios, las Torres Gemelas, fueron construidas y tenían material tóxico. Incluso no estaba incluida la maquinaria que estaba en el edificio y obviamente los contaminantes que permanecían en el cuerpo y esa toxicidad. Y por 3 meses el gobierno, cuando fue y probó, hizo las pruebas en el agua, eso pasó en la 3ª semana de diciembre, cuando dijeron que los niveles de toxicidad eran tan altos que tenían que averiguar y establecer cómo íbamos a proceder ahí. Es la voz de Ivonne Sánchez. La señora Sánchez es miembro de la Fundación Feel Good, de la fundación que agrupa a esos voluntarios que acudieron por primera vez tras los atentados del 11 de septiembre en Nueva York. Señora Sánchez, gracias. Gracias por su esfuerzo, por su compromiso. Le deseamos una rápida recuperación a pesar de esas secuelas de esos atentados. Feliz noche. Y terminamos con nuestra lectura recomendada. Hoy la de una entrevista que le hace el diario The Guardian a una trabajadora de Amazon que vive cerca de Seattle, en el estado de Washington, donde está la sede central de esta compañía multinacional. Dicen los trabajadores de Amazon que están preocupados por la huella de carbono que la compañía tiene, es decir, el impacto en el medio ambiente que tiene esta compañía con su actividad. Es algo bastante opaco porque Jeff Bezos, que es su fundador propietario, no ha querido revelar. Hasta el punto de que los trabajadores preocupados por el medio ambiente que trabajan en Amazon le han pedido en una carta que se comprometa a varias cosas.
Y para poner presión, el próximo 20 de septiembre van a dejar sus puestos de trabajo para salir a manifestarse y luego regresar, de tal manera que llaman la atención de los medios y la comunidad internacional. La voz de la entrevista es la de Rebecca Schiffard y es una trabajadora orgullosa de haber conseguido movilizar a una importante parte de la plantilla, que piden tres cosas. Una, el compromiso de 0 emisiones de la compañía para el año 2030. 2, no tener contratos, como Amazon, con compañías que trabajan en el sector de los combustibles fósiles. Y 3, estar seguros que fondos de la compañía no van a parar a políticos o a lobistas que niegan el cambio climático. En su artículo dice dos cosas interesantes. Pone el ejemplo del impacto y de qué se siente orgullosa. En 2013, Amazon tuvo un problema con los transportistas de terceros que enviaban paquetes a las casas de las personas a tiempo para Navidad. Entonces la compañía empezó a construir su propia aerolínea de carga, Amazon Air. Actualmente tenemos 40 aviones y el plan es expandirnos a 70 para 2021. Recuerdo haber pensado que todos estos problemas se solucionarían cuando me graduara de la universidad porque tenemos líderes. Crecí esperando que arreglaran esto. No lo hicieron. Luego cambié mi forma de pensar sobre quiénes son los líderes. Greta Thunberg es una líder. Los más de 8.300 trabajadores de Amazon que firmaron la carta abierta a Bezos, esos son líderes. Aquellos de nosotros que salimos de nuestras oficinas el 20 de septiembre somos líderes. Con su ejemplo, Rebecca Schiffard nos demuestra que, por muy pequeños que creamos que somos, tenemos la capacidad de cambiar las cosas. Ella, en Amazon, va por el camino. Nosotros, donde estemos, ¿qué podemos hacer? Ya regresamos. Continuamos en Cuestión de Poder, analizando la actualidad que nos lleva en este caso a Oriente Medio, particularmente a Israel. En 6 días vuelve a haber elecciones para desatascar un proceso que, tras las elecciones recientes, a renovación del Parlamento y primer ministro, no consiguieron acuerdos los suficientes, los partidos, los líderes, y Netanyahu vio frustrada su intención de continuar en el gobierno. Ahora, cuando faltan pocos días para la campaña, Benjamin Netanyahu acaba de hacer declaraciones que han sorprendido a muchos. Algunos las consideran una provocación que destruye la opción de la solución de 2 estados para el eterno conflicto que ya dura décadas entre los palestinos y los israelíes. Dice Benjamin Netanyahu que si gana las elecciones se va a anexionar el Valle del Jordán. Es un territorio ocupado desde el año 1967 que la comunidad internacional dice que Israel no tiene derecho o no le ampara el derecho internacional para incorporarlo en su territorio. Es el paulatino proceso de asimilación e incorporación de territorios por parte de la derecha israelí, que no cuenta necesariamente con todos los apoyos, pero en cualquier caso sí se está produciendo. Esto a pocos días de esas elecciones en las que Netanyahu está intentando convencer a los partidos de extrema derecha para crear coaliciones que le garanticen esa continuidad en el gobierno. Hemos invitado a alguien que nos puede ayudar a poner un poquito más de luz sobre estas declaraciones y el futuro de esas elecciones, que son cruciales para una zona del mundo muy inestable. Se trata de Dani Bahar. Él es investigador de Economía Global y Desarrollo del Instituto Brookings, aquí en la capital estadounidense, y es experto en la política israelí y en el conflicto árabe-israelí o palestino-israelí, depende de quién lo quiera leer. Señor Bahar, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, Gustavo. ¿Cómo valora esta nueva promesa electoral que algunos han calificado de sueño de Netanyahu, asegurando que si gana se va a anexionar, se va a incorporar ese territorio que hoy está bajo control palestino y que Netanyahu dice que formaba parte de Israel? Correcto. Bueno, como tú bien dices, es parte de una campaña electoral. Mi lectura es que Netanyahu, que tiene ya 10 años, más de 10 años siendo primer ministro en esta segunda vuelta, más 3 años en los años 90, está en un momento muy difícil de su carrera para continuar como primer ministro. Las encuestas no le dan una clara victoria el martes que viene y él es un personaje que no se ha acercado mucho a la prensa de manera frecuente en su cadencia como primer ministro, pero en estas últimas semanas ha hecho diferentes anuncios a la prensa con promesas electorales o con uso de sus
cualidades como primer ministro para traer información que pudiera ayudarlo a él en las encuestas. El tema del Valle del Jordán, como tú bien mencionas, es un tema que tiene mucho tiempo. Es parte de los territorios de Cisjordania que están bajo ocupación israelí. Pero mi lectura de esto y la lectura de muchos analistas es que esto es una promesa más. Si bien cabe, hay que recordar, Netanyahu tiene 10 años siendo primer ministro, con coaliciones de derecha en su gobierno, y no han hecho ninguno de estos anexaciones que han prometido, o no es la primera vez que la prometen, también lo prometieron en la elección anterior. O sea que hay bastante evidencia para pensar que es promesas y sin tal vez muchos hechos por detrás. Esta es la tercera intervención que llama la atención de Netanyahu en los últimos 3 días. ¿Qué más ha prometido en estas dos otras intervenciones que ha hecho públicamente? Bueno, Netanyahu hace unos días también mostró evidencia de que los iraníes, por ejemplo, siguen con su plan en camino a tener armas nucleares, al igual que muchos otros temas donde él se vende como el candidato, el único que puede ser primer ministro en este tema tan sensible para los israelíes, que es la protección y la defensa de Israel. Él habla no solamente de su capacidad como persona, teniendo la experiencia de seguridad, pero también sus relaciones con otros países, la relación con el presidente Trump, cosa que es parte fundamental de su campaña. Y esto lo repite vez tras vez, que solamente con él, dado su relación personal con el presidente Trump, dado sus relaciones con Putin y con otros líderes mundiales, él es la persona que puede mantener a Israel seguro. Lo cómico de esto es que su mayor contrincante fue el general en jefe del ejército, que es Benny Gantz, en un partido político, que es el partido de oposición, con otros 2 generales en jefe del ejército. Es decir, personas que evidentemente no se les puede negar su carrera de defensa. En el fondo lo que está haciendo Netanyahu lo hemos visto ya en otros líderes del mundo. Apela al miedo y ofrece seguridad, y apela al nacionalismo. Esos 2 componentes los hemos visto en otros candidatos que han sido tildados por los analistas de populistas. ¿Se está convirtiendo en un populista Netanyahu? Yo creo que es factible decir eso, y hay un elemento muy específico de Netanyahu que tal vez otros no lo comparten, o por lo menos no sabemos, y es que Netanyahu tiene acusaciones de corrupción pendientes contra él, y digamos, ya tiene, de hecho, estamos esperando que haya un juicio para que él pueda expresar su posición, pero ese juicio no va a pasar sino hasta octubre. Pero lo que aparentemente le está haciendo es apelar a su base de derecha para tener una coalición importante de derecha, ni siquiera ya es de centro derecha, que a cambio de favores electorales, por ejemplo, anexar parte de los territorios o dar presupuestos públicos a ciertos sectores, él puede recibir inmunidad como primer ministro para no tener que pasar un proceso judicial. Y esa es gran parte de lo que define esta campaña electoral. Y por eso vemos un Netanyahu que está bastante desesperado, porque las encuestas que estamos viendo no necesariamente le dan una ventaja que claramente lo muestra como el ganador de las elecciones. Históricamente las presidencias de Estados Unidos, sean demócratas o sean republicanas, si han coincidido en algo, que hay cosas en las que coinciden, hay una fundamental que es en la defensa de Israel. Y ahí no hay ninguna duda. Puede haber matices en cuál es el camino para solucionar el conflicto, pero en la defensa de la existencia del Estado de Israel han recibido el apoyo inquebrantable de demócratas y republicanos, como decíamos. ¿Por qué Donald Trump parece que tiene más popularidad que todos los presidentes anteriores? ¿Qué es lo que ha hecho distinto para que ahora Trump sea más aplaudido en Israel, a diferencia probablemente de lo que pasa en el resto de sociedades desarrolladas del mundo, en la que Trump no goza de esa popularidad? Israel es como una excepción. Bueno, Trump ha hecho varias medidas o varios pasos importantes que tal vez otros presidentes lo han prometido, pero nunca lo han cumplido, que emocionan mucho a gran parte del electorado israelí, no a todo, pero a gran parte, como por ejemplo reconocer a Jerusalén como la capital de Israel. Como sabemos, Jerusalén es una ciudad que Israel no tuvo control de toda la ciudad sino hasta el año 67, en la Guerra de los 6 días, y desde entonces, depende del matiz como lo vea, media Jerusalén está ocupada. Y por eso Jerusalén ha sido un tema muy conflictivo, y muchos países han decidido, o la gran mayoría de los países pusieron sus embajadas en Tel Aviv, no en Jerusalén. Poner las embajadas en Jerusalén es
implícitamente una manera de decir, nosotros reconocemos la soberanía de Israel sobre Jerusalén, que es parte de las eventuales negociaciones con los palestinos. Bueno, muchos presidentes americanos habían prometido que iban a mover la embajada de Jerusalén, pero fue Donald Trump quien efectivamente lo hizo, y desde hace un año la embajada de Estados Unidos está en Jerusalén, y otros países, después de eso, algunos latinoamericanos inclusive, decidieron mover su embajada a Jerusalén también. ¿Qué popularidad tiene esa decisión? Es decir, ¿cuán reclamada es por parte de la sociedad israelí ese reconocimiento por parte de la comunidad internacional de que Jerusalén sea su capital? Bueno, fíjate, esto es un tema que obviamente es muy controversial. Yo pienso que muchos israelíes, digamos, los israelíes, como cualquier otro país del mundo, tienen derecho a decidir cuál es su capital. Entonces, en ese sentido, es un reconocimiento que, otra vez, muchos otros presidentes lo han prometido y esta vez fue hecho. Y eso le da... ¿Pero es algo muy sentido por parte de los israelíes? Sí, yo pienso que la gente, en general, no todos, reconocen... Yo creo que la gran parte de los israelíes reconocen que Jerusalén es la capital de Israel. Ahorita, una parte también de los israelíes entienden que esa misma declaración o ese acto de haber pasado la capital a Jerusalén puede y probablemente lo haga, va a poner trabas en las futuras negociaciones con los palestinos. ¿Desde dónde opera el gobierno de Israel? ¿Desde Jerusalén o desde Jerusalén? Desde Jerusalén. Todas las oficinas de gobierno están en Jerusalén. Todas están en Jerusalén. Sí, correcto. También la del primer ministro. También la del primer ministro, sí. O sea, se daba la dualidad de que allí estaba el gobierno y los altos funcionarios del Estado, pero las sedes diplomáticas de todos los países del mundo estaban mayoritariamente, por no decir que el 2%, excepto ese, pero estaban en Tel Aviv. Claro, y siguen estando en Tel Aviv la gran mayoría. Los países europeos siguen teniendo su capital en Tel Aviv, su embajada en Tel Aviv, y muchos otros países, precisamente por eso, porque para muchos países en la comunidad internacional el tema de Jerusalén es un tema que va a ser negociado por las partes en un acuerdo final, y en ese momento es cuando moverán sus embajadas, a Jerusalén Occidental, que sería la capital del Estado de Israel, y otra embajada en Jerusalén Oriental, que eventualmente sería la capital del Estado palestino. El análisis del experto en las cuestiones de política israelí y del conflicto palestino-israelí es Dani Bahar, que además es analista de economía global y desarrollo en Brookings Institution. Señor Bahar, gracias. Gracias, Gustavo. Nosotros nos vamos a la pausa y regresamos. Tiempo para la entrevista en Cuestión de Poder, hoy para adelantarnos a un evento que mañana se va a llevar a cabo aquí en Washington, organizado por el Wilson Center y WOLA, la Oficina para Asuntos de América Latina en Washington. El motivo de la reunión va a ser la mirada de la sociedad civil a la crisis de Venezuela y las alternativas. Esa es la pregunta, y van a participar diversas voces, entre ellas la del coordinador de investigación de Provea, que hoy nos acompaña, el señor Marino Alvarado. Señor Alvarado, buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias a la audiencia por atendernos y escucharnos. Es un gusto. Provea es el programa venezolano de educación-acción en derechos humanos. El título de la charla que mañana vamos a poder escuchar es la visión de la sociedad civil. ¿Cuál es esa visión? ¿Difiere mucho de la que ofrecemos los medios de comunicación? En general coincide, porque los medios de comunicación reflejan una realidad de crisis en Venezuela, de alta conflictividad, de migración forzada masiva y de tensiones políticas en medio de unas circunstancias donde cada vez hay más angustia en la población, mucho más incertidumbre de cuál es el futuro de Venezuela, pero donde se viene dando un proceso de negociación entre gobierno y oposición, del cual muchas organizaciones de derechos humanos, entre ellas Provea, tenemos la esperanza de que pueda tener un final feliz. Ese final feliz sería una convocatoria a elecciones, donde sea el pueblo venezolano quien a través del sufragio se pronuncie sobre la continuidad política de Maduro o un nuevo presidente. Ahora hablamos de las opciones. ¿Hay algo de la sociedad civil que ellos perciben de la crisis que no se traslada a la imagen o a lo que explicamos los medios? Para ver, quizás el tema de la ayuda humanitaria es uno de los aspectos, digamos. Ese es un tema que ha quedado diluido. Últimamente ya no se habla de... La ayuda humanitaria ha ido avanzando poco a poco. Muchos obstáculos
dispone el gobierno para que las agencias de Naciones Unidas que están instaladas en Venezuela, procesando todo lo que tiene que ver con la ayuda humanitaria, pueda hacerse de la manera más efectiva. Yo diría que sin el apoyo fundamental de Maduro y su cúpula que gobierna de facto Venezuela, la ayuda humanitaria está llegando a un sector de la población, a un sector muy pequeño, porque según cálculos de Naciones Unidas, 7 millones de venezolanos estarían en necesidad de ayuda humanitaria urgente. Según el cálculo de las organizaciones de derechos humanos, estaríamos hablando entre 12 a 15 millones de personas. Pero la ayuda humanitaria, el plan de ayuda que hizo Naciones Unidas con la autorización de Maduro, abarca a solo 2 millones de personas, es decir, que ni siquiera abarca los cálculos que ha hecho Naciones Unidas. Por eso no se habla ya de ayuda humanitaria y de esa escasez de la misma, porque políticamente se prefiere no interferir para que llegue al menos a esa parte pequeña de la población, o porque ya no se utiliza políticamente por ninguno de los dos lados y por lo tanto las organizaciones hacen su trabajo y ya no hay interés. Por lo último, es decir, hubo una instrumentalización política de la ayuda humanitaria. ¿Por parte de quién? Tanto de gobierno como de oposición. Una de las exigencias que ha hecho Naciones Unidas es que no se use y no debe usarse la ayuda humanitaria como una herramienta política, sino debe ser para eso, para ayudar a la gente, para ayudar a salvar vidas, para aliviar sufrimiento. Y bueno, Naciones Unidas viene poco a poco trabajando con dificultades. Debería tener mayor voluntad, eso sí, se lo hemos expresado a Naciones Unidas, que además durante mucho tiempo guardó silencio frente a la crisis en Venezuela. Despertó muy tarde, afortunadamente despertó, y hoy está haciendo su trabajo como le corresponde. El último informe de Michelle Bachelet es la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, habla del año 2018 como un año dramático. 5.287 ejecuciones extrajudiciales. Este año llevamos 1.569, según el informe, y hay casi 800 personas privadas arbitrariamente de libertad. Sí, y yo quiero expresar este mensaje a la gente que se identifica como de izquierda y que todavía sigue apoyando a Maduro y piensa que en Venezuela hay una revolución. Estamos hablando de 5.000 ejecuciones policiales en un año, es decir, donde la policía detiene y asesina, y en lo que va de año, más de 1.000. Es decir, ¿cómo es posible que gente que se dice de izquierda no sea capaz de levantar la voz frente a la dictadura de Maduro? O sea, ¿cómo cuestionan la represión al movimiento estudiantil, por ejemplo, en Chile, que es cuestionable cuando hace manifestaciones, pero guardan silencio frente a la represión en Venezuela? ¿Cómo cuestionan en Colombia que haya ejecuciones, que haya abusos policiales, y guardan silencio frente a la dictadura de Maduro? Estamos hablando de 5.000 personas en un año asesinadas por los cuerpos policiales. O sea, algo como para que toda América Latina estuviera levantando la voz contra la dictadura de Maduro. ¿Por qué no lo hacen? Porque yo creo que tienen un doble rasero. Pareciera que hubiese represión buena y represión mala. Es decir, escuchaba los comentarios, por ejemplo, de algunos activistas políticos en Colombia, cuestionando la represión que había ocurrido en algunas universidades en Colombia en estos días. Pero, bueno, ¿y por qué no levantan la voz frente a la represión que hubo contra las manifestaciones en el 2017 en Venezuela, las que sigue habiendo? Tenemos un dirigente sindical juzgado en tribunales militares, Rubén Darío González, simplemente por defender derechos laborales. Entonces pareciera que hubiese... ¿No lo hacen porque están cansados? ¿Porque se dan cuenta de que por mucho que protesten tampoco van a solucionar nada y están utilizando otros mecanismos, como por ejemplo lo que hoy ha pasado en la Organización de Estados Americanos, que es la solicitud de activar el proceso del TIAR, ese tratado de defensa recíproca, de intervención frente a una amenaza? Bueno, el TIAR yo diría que es como un espacio de debate, uno más que se está abriendo en la región,
el debate, digamos, de la OEA sobre el TIAR es un espacio más de debate sobre la crisis venezolana, no significa necesariamente una posibilidad de intervención. Ojalá no haya intervención militar. Creo que ya Venezuela tiene, y el pueblo venezolano tiene suficiente sufrimiento como para tener más sufrimiento, con más violencia. Creo que hay que apostar a una salida negociada en Venezuela que permita, como dije al principio, la convocatoria, un proceso ¿Usted ve electoral. al gobierno de Maduro dispuesto a entrar en ese tipo de negociación de convocar elecciones sustituyendo al Consejo Electoral para que sea independiente y permitiendo unas elecciones libres sin interferencia ni manipulación por parte del régimen? Yo creo que sí. El gobierno de Maduro está bastante presionado, no solamente porque tiene muy poco apoyo popular, pero ha perdido el apoyo evidente popular, que si pero permite además eso sabe que va a salir. Sí, pero bueno, tiene que darle una salida a la crisis. Todo proceso de negociación implica precisamente resolver un problema. Y el problema en Venezuela es que la crisis se profundiza, avanza la migración forzosa masiva y hay que buscarle una salida política. Yo creo que el gobierno con mayor presión, se necesita la negociación, se necesita la presión de calle, se necesitan las sanciones individuales. Nosotros, en el caso de Provea, no estamos de acuerdo con las sanciones económicas de Estados Unidos, así se lo hemos hecho saber al gobierno norteamericano, porque profundizan la crisis económica y social en Venezuela, pero se deben profundizar las sanciones a los violadores de derechos humanos y se debe ejercer la presión suficiente internacional por los mecanismos diplomáticos que permitan finalmente, y confío bastante en los esfuerzos que está haciendo el gobierno de Noruega, para que este proceso de negociación que se está dando en Barbados tenga un final feliz. Y ese ¿Cuál final cree feliz... que es el problema para que esa negociación no avance? ¿Por qué está encallada? Yo creo que está encallada porque Maduro y su cúpula no terminan de entender que ellos tienen que dar paso para que el país pueda tener, digamos, una solución a esa profunda crisis. Por supuesto, están aferrados al poder. Es lógico que como gobierno busquen la mejor negociación para ellos, pero una mejor negociación donde tiene que estar en primer lugar los intereses de la población venezolana. Y eso también es válido para la oposición. Es decir, es el pueblo de Venezuela quien está sufriendo la profunda crisis económica, social y la inestabilidad política. Necesitamos normalizar la vida del país, sus instituciones. Un país que no tiene prácticamente instituciones. La única que está reconocida por la comunidad internacional y que las que reconocemos las organizaciones de derechos humanos, que es la Asamblea Nacional, cada vez más debilitada por la represión del gobierno de Maduro. Recientemente la alta comisionada Michelle Bachelet estuvo en Venezuela, luego salió, hizo un informe, no le gustó al gobierno y hace poco ha vuelto a presentar esa actualización del informe con críticas por esa violación sistemática de los derechos humanos. En el acuerdo que parece que llegaron entre Bachelet y Maduro, había una apertura de una oficina permanente de esa comisión o esa comisionada en Venezuela. No se ha abierto, lo cual tenía que haber permitido el análisis sistemático, el acceso, el compromiso por parte del gobierno de Maduro. ¿Todo eso también fue un teatro por parte del régimen para ganar tiempo? Para ver, en la primera visita de Bachelet en junio, uno de los acuerdos que logró establecer con Maduro es que se quedaran 2 funcionarios de la oficina de la alta comisionada. Se quedaron en Venezuela aproximadamente un mes. Ellos salieron por motivo de trabajo fuera de Venezuela. El gobierno no lo dejó ingresar. En ese mes pudieron hacer muy poco porque el gobierno no les permitió ir a la centro de detención, pero sí pudieron hablar con muchas víctimas. Es decir, en ese mes que ellos estuvieron en Venezuela, pudieron conocer mucho más a fondo la realidad. Ahora el gobierno permitió otra vez que ingresen 2 de estos altos funcionarios. Esperemos que haya la oportunidad de que esos funcionarios de la alta comisionada puedan hacer su trabajo, todo en beneficio de los derechos humanos y de la población en el país. Nosotros también lo deseamos, que lo puedan hacer y que puedan seguir denunciando esa violación sistemática de esos derechos fundamentales de los venezolanos. Señor Alvarado, gracias por haber estado con nosotros. Gracias.
Un placer. Marino Alvarado es el coordinador de investigación de Provea. Mañana participa aquí en Washington en un foro de alto nivel organizado por el Wilson Center y WOLA, con el objetivo de dar a conocer la visión de la sociedad civil a la crisis de Venezuela. Vamos a la pausa, ya regresamos. Tiempo para la cultura en cuestión de poder, para la recomendación que nos llega al final del programa de Alexandra Colón Amil. Alexandra, buenas noches. Buenas noches, Gustavo. Hoy, 11 de septiembre, ¿qué nos recomiendas? Bueno, una película que se llama 110901. 11 de septiembre, que por supuesto tiene que ver con este trágico evento, los atentados a las Torres Gemelas del 11 de septiembre. Pero, antes de que me digas más de lo mismo, todo el mundo está hablando de esto, la película vale mucho la pena verla porque conceptualmente es muy diferente. Y me vas a preguntar, ¿por qué? Bueno, la idea original y la producción es de un francés. Ha habido muchas, ¿eh? Ha habido un montón. O sea, me vas a tener que convencer. Bueno, aquí va la propuesta. Dale. Es una idea original y una producción de un francés que se llama Alain Brigand. O sea, la mirada ya es europea, no estadounidense. Ahí va la cosa. Esta es una película colectiva. Consiste de 11 historias dirigidas por 11 directores diferentes de 11 países diferentes. Son 11 cortos, cada uno de ellos dura 11 minutos con 9 segundos y un fotograma, en alusión a esa fecha, ¿no? Entre los cineastas se encuentran el mexicano Alejandro González Iñárritu, ganador del Oscar 2 veces, también el ganador del Oscar 2 veces estadounidense Sean Penn, muy controversial, director de cine y actor, y hay directores de Burkina Faso, Francia, Egipto, Irán, de todas partes del mundo. Y se trata de una mirada a estos eventos, cada uno da como su visión de lo que significa ese día para él, ¿no? O ella, porque también hay directoras mujeres. Quiero resaltar el de Ken Loach, que es el director británico de esta película colectiva. En su corto es protagonizado por Pablo, que es un chileno exiliado en Londres, y esta persona le hace una carta al pueblo estadounidense denunciando los eventos del 11 de septiembre, pero recordando otro 11 de septiembre, el de Chile, ¿no? Porque también fue un 11 de septiembre cuando se da el golpe de Estado que derroca el gobierno de Salvador Allende. Así que 11 miradas para recordar el 11 de septiembre. 110901, con la producción de Alain Brigand, 11 directores, 11 miradas particulares de todo el mundo sobre esos trágicos atentados hoy hace 18 años. Alexandra, gracias. A ti, Gustavo. Te tengo que decir que me has convencido. Muy bien. Queda anotado. Vamos a las redes sociales. Y el primer mensaje en las redes sociales es para el 11 de septiembre. Un mensaje de agradecimiento. Sé que mi opinión podría significar nada, pero quiero agradecer a todos los hombres y mujeres que corrieron primero hacia el peligro hace 18 años. Y a los hombres y mujeres que continúan protegiendo a este país del terrorismo doméstico y extranjero. Nunca olvidaremos. Un agradecimiento al que nosotros también nos sumamos. El segundo, en la línea de lo que nos comentaba Alexandra Colón Amil. 11 de septiembre para mí es Salvador Allende, la memoria del intervencionismo norteamericano. Recordando el golpe de Estado al gobierno democrático de Salvador Allende. Y un tercero, vinculado al 11 de septiembre, el de una mirada de alguien que profesa la fe musulmana, o así lo interpretamos nosotros, que nos puede hacer reflexionar. Llegué aquí desde Turquía 25 días antes del 11 de septiembre. Hombres terribles pervirtieron las hermosas palabras de su fe para usarlas en pensamientos de odio. Cometieron atroces actos de terrorismo basados en celos y miedo ese día. Mi alma físicamente dolió por semanas. Así terminamos. Gracias por la generosidad de su tiempo. Esperamos que hayan aprendido, como lo hemos hecho nosotros, de nuestros invitados. Mañana volvemos a la misma hora. Feliz noche.